Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero enviarle mis condolencias a la familia de Bruno y a la de todas y cada una de las víctimas de la inseguridad en Rosario. La conferencia, terminó hace algunos minutos, donde participaron, por supuesto, la ministra Bullrich y demás funcionarios nacionales y, por supuesto, el gobernador Puyaro, en un hecho inédito, ¿no? Donde efectivamente estos funcionarios, tanto nacionales como provinciales, se unen para anunciar medidas de gestión para combatir el narcoterrorismo. Desde mañana se van a aumentar la cantidad de efectivos federales en las 4 zonas de alto riesgo, tal como se anunció en la conferencia a la que les estoy mencionando, y se van a incrementar los operativos desde las 17 horas hasta las 7 horas del día siguiente. También fue anunciado, se enviarán al Congreso diferentes leyes para abordar esta problemática, tomando, por supuesto, modelos que han ocurrido en otros países de estas normas antimafia, como ocurrió en Italia, o lo que hizo El Salvador en su lucha contra las maras. Vamos a perseguir también el lavado de dinero y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esto, que no es ni más ni menos que una guerra, ¿no? Esto no es un juego, es una guerra. Y en esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos, y tal cual dijo el presidente, o son ellos o somos nosotros, y por supuesto en este caso vamos a ser nosotros. Así que vamos a poner todo lo que haya que poner para combatir el narcoterrorismo. Por otro lado, y en virtud de la decisión que ha tomado el presidente Milei, fue despedido el secretario de Trabajo Omar Yassin. Próximamente, por supuesto, daremos a conocer quién es su reemplazante. Soy todo oídos para las preguntas que quieran hacerme. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Adorni Miriam Mariotto de Radio Nacional. Bueno, justamente usted comentaba lo del despido del secretario de Trabajo. Quería consultarle por más precisiones sobre cuál fue el error, si consideran que fue un error, si lo consideran de otra manera, lo que ocurrió, y si se continuará investigando, si hay alguna posibilidad de que haya algún otro funcionario que corra la misma suerte, ¿no? Bueno, en principio es una decisión del presidente de la Nación. El secretario de Trabajo, tal como lo somos todos, es un colaborador más del presidente, en quien el presidente deposita, como lo hace, repito, con cada uno de nosotros, su total confianza. Acá se habían dado diferencias de criterios en otras cuestiones, y esto fue, un error más que desembocó en su despido o en su desvinculación como secretario de Trabajo. No hay mucho más para agregar que eso. Todos sabemos que cuando la confianza en un funcionario se termina, es lógico que el presidente prescinda de ellos. Así que, ya te digo, no hay mucho más para aclarar que eso. Buen día, acá Ignacio Ortelli, Manuel, Bienvenido. Del diario Clarín. Te quiero consultar porque esta misma situación respecto al aumento de los funcionarios se había dado a fines del año pasado, primeros días de enero, y ahí el presidente de la Nación, en el mismo artículo 4, incluyó una enmienda aclarando que ese aumento concretado en ese acta de acuerdo no debía incluir al personal del Poder Ejecutivo. Se supone que los decretos del presidente los revisa el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y también el propio presidente, el propio jefe de gabinete, Nicolás Posse. ¿Estás en condiciones de asegurar que esta purga se termina con Yassin, o hay una evaluación todavía abierta respecto a quienes podían haber tenido influencia en ese decreto? Llama la atención que el presidente firme un decreto en enero, se jacte por esa decisión
y después, un mes después, se le endilgue la responsabilidad solo a un secretario de Trabajo que sabemos que no tenía mayor relevancia en el gabinete? Gracias. No, bueno, lo que decís precisamente es la razón por la que se lo despide al hoy ex secretario de Trabajo, y es precisamente porque en aquel enero o en aquel momento al que vos haces referencia, el presidente dio la orden de que efectivamente esto no vuelva a ocurrir y ocurrió. Entonces, y el presidente considera que el responsable de este error ha sido el hasta hoy secretario de Trabajo. Por lo tanto, efectivamente, lo que vos comentás es lo que hizo tomar fue la razón por la que el presidente tomó la decisión de desplazarlo. En tal caso, el secretario legal y técnico de la Nación es el que hace las validaciones legales y técnicas que efectivamente eran correctas. Digo, en tal caso, lo que no... evidentemente no se le prestó la suficiente atención por parte del secretario de Trabajo al presidente Milei en cuanto a su orden de no aplicar los aumentos a los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P. Muy bien. Le quería consultar respecto a la ley Ómnibus. ¿Cuándo la van a enviar? Si esta vez es susceptible de cambios a propuesta de los gobernadores. Y si el presidente Javier Milei sigue sin confiar en los gobernadores, como lo dijo en numerosas oportunidades. Gracias. Bueno, no lo sabemos cuándo efectivamente se envíe. La ley, en definitiva, siempre tuvo modificaciones. De hecho, muchas impulsadas por nosotros, como en su momento el retiro del capítulo fiscal. Y siempre dijimos, de hecho la ley, Fabián, por favor, el celular, te agradezco mucho. De hecho la ley inició con 684 artículos, si mal no recuerdo, y terminó con varios menos cuando se fue a discutir el recinto. Las modificaciones en la ley, o en tal caso el texto que se envía al Congreso, por supuesto que va a tener la experiencia de lo que ya se mejoró en la ley anterior o en el debate por la ley original, así que sí, por supuesto que pueda, de hecho es probable que la ley tenga modificaciones con respecto a su texto original, y te digo más, es lo que siempre promovimos que si se le podía hacer mejoras a la ley, se le hagan, y que iban a ser aceptadas al menos en la discusión, y así fue lo que pasó. Así que va a seguir pasando, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Juan ¿Bien? Pablo Peralta para FM Concierto y Diario Litoral. Quería saber sobre una reunión que va a haber hoy con el ministro Caputo y supermercadistas, porque hay unas distorsiones, para ver si lo podías aclarar, que conocés de temas económicos, Sí. a la hora de medir la inflación, ¿no?, del INDEC, por las ofertas que se están dando, que no se pueden medir. ¿Eso es porque hay preocupación, porque algunos dicen que puede haber una aceleración de precios en marzo, o es por un tema a aclarar? No, siempre en pos de mostrar la realidad y de tratar de evitar cualquier tipo de distorsión en toda la economía y en cualquier precio que pueda tener la economía, nos parecía prudente que tener un diálogo con determinados sectores, bueno, porque entendemos que muchos precios han subido en pos de esperar tal vez una catástrofe que no ocurrió, y tal vez el precio de lista quedó, por supuesto, tan alto que del otro lado el consumidor no los convalidó, lo que llevó a, en vez de ajustar el precio de lista, llevó a determinadas promociones que son difíciles de comprender tal vez para mucha gente, y que consideramos que tiene alguna influencia en la medición que hace el Instituto de Estadísticas y Censos. Es simplemente eso, no es nada, es una sugerencia o tal vez una reunión para ver, bueno, a ver por qué se tomó la decisión, en vez de bajar el precio, de sumar promociones. Creo que incluso el ministro Caputo puso algún ejemplo, incluso no sé si no ha subido alguna foto con estas promociones típicas que estamos acostumbrados a ver en algunos productos, que ahora se han masificado, ¿no? Entonces, para el consumidor final tal vez es más dificultoso entender cuál es el precio, pero es simplemente eso, es charlar a ver por qué tomaron esa decisión y no otra, no más que eso. De todas maneras, tendremos algún comunicado seguramente después de la reunión con el resultado de la misma, con el contenido de la reunión. Última pregunta. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Jaime Rosenberg, Diario de la Nación. Recién el presidente en una entrevista fue muy duro con los gobiernos socialistas que gobernaron Santa Fe
dijo que, bueno, que el socialismo todo lo que toca lo destruye, digamos, desmentime si no es tan así la frase. ¿Cómo se compatibiliza eso con digamos, el trabajo conjunto con el gobernador Puyaro, que fue justamente ministro de Seguridad de un gobierno socialista y que durante los gobiernos socialistas, por ejemplo, a Antonio Bonfatti le balearon la casa? Obviamente es un atentado atribuido a bandas de narcotraficantes. Digamos, ¿cómo se hace para, digamos, por un lado culpar al socialismo y por otro lado trabajar con gente que formó parte de esos gobiernos? Bueno, a ver, me parece que estamos confundiendo las actitudes de las personas y la forma de actuar o de gobernar de determinadas personas y la esencia o lo que me parece que es lo que quiso marcar el presidente, no solo en esta entrevista, digo, en otras entrevistas, de lo dañino que ha sido el socialismo, el populismo, o bueno, toda esta cuestión de no entender bien cómo funciona el mundo, ¿no? Porque el socialismo no es otra cosa que eso, es no entender bien cómo funciona el mundo. Y en esta lógica a nosotros poco nos importa el pasado, el color político o en fin, ni siquiera la ideología de quienes gobiernan. Nosotros lo que queremos es donde nos llamen para colaborar, vamos a estar, y donde podamos aportar para que la gente, los argentinos estén mejor, allí vamos a estar. Esto de andar mezclando de si fuiste de tal o cual lugar y en base a eso te ayudo o no te ayudo, eso no es la filosofía de este gobierno y no la va a hacer jamás. Lo que sí te puedo confirmar es que el socialismo ha sido una máquina de destrucción permanente, no solo en Argentina es evidente, en el resto del mundo también ha sido una máquina de destruir, y por supuesto que te confirmo que el presidente considera que el socialismo es una especie de virus que ha hecho mucho daño a la humanidad y que lo sigue haciendo, por supuesto. Bueno, señores, gracias.